Parte 2 de nuestro informe de sensibilidad. Ahora para las restricciones. Muy bien. Nuestro informe ahora tendrá tantas filas como restricciones hayamos declarado en el modelo. Recuerden que nosotros declaramos 4 restricciones y por lo tanto son las 4 que se nos presentan. ¿De acuerdo? De haber trabajado otro modelo con más restricciones, lo que implicará será un informe de sensibilidad con más filas. Muy bien. Ahora vayamos a revisar cada columna con información que nos brinda esta segunda parte del informe de sensibilidad. La primera columna o valor final ya la conocemos. Usamos el color azul, recuerdo, para representarla. Permíteme confirmarlo. Ahí está. Fue un azul más oscuro. Ya está. El valor final o el lado izquierdo o los recursos que efectivamente hemos utilizado. ¿De acuerdo? Entonces es una columna que ya conocemos. Es esta de acá. Claro, ahora está mostrando los resultados con una ganancia de 25, pero lo que podemos hacer es regresarlo a su escenario original. Sencillamente cambiamos por 40, datos, solver, resolver, solver encontró una solución, aceptar, ahí está, nuestro lado izquierdo o recursos efectivamente utilizados. Quiere decir que necesitamos para producir 1860 esquís y 1080 snowboard, 77 horas de moldeo, 51 horas de corte, 48 metros cúbicos de camioneta y estamos produciendo 1080 snowboards como lo habíamos indicado. Muy bien, entonces esta columna acá ya la conocemos. Saltémonos una vez más la segunda y veamos la tercera columna. Esta es bastante obvia, hasta el nombre es el correcto. Nos dice restricción o lado derecho. Bueno, también es un dato conocido para nosotros. Es este de acá, nuestro lado derecho. O la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Tengo 115 horas, punto 5 de moldeo, tengo 51 de corte, 48 metros cúbicos de camioneta, o puedo producir como máximo 1600 snowboard. Entonces también este dato lo conocemos. Y una vez más tenemos estas dos columnas. Permisible aumentar, permisible reducir. ¿Con respecto a quién? Con respecto al lado derecho o los recursos que tenemos disponibles. Por lo tanto, se va a configurar lo mismo, un intervalo, un límite superior, un límite inferior. Y hagamos el análisis para qué les parece las horas de la máquina de corte. Tenemos 51 horas de máquina de corte en el escenario base. Y nos está diciendo que puede incrementarse en 13 horas más, quiere decir hasta la hora 64. O estas 51 horas puede reducirse en 27 horas hasta la hora 24. Por lo tanto, se configura una vez más un intervalo. Las horas de máquina de corte pueden fluctuar entre 64 y 24 horas. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en este intervalo? Muy bien, la respuesta es muy interesante. Y creo que es uno de los pilares del informe de sensibilidad. Me refiero al precio sombra. Me explico. Es el intervalo en el cual el precio sombra es válido. ¿Qué significa esa expresión el precio sombra es válido? Significa que en este intervalo el precio sombra es 400. Por fuera de este intervalo, por encima de 64 o por debajo de 24, el precio sombra ya no va a ser 400, va a ser otro valor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es el intervalo en el cual el precio sombra es válido o es el intervalo en el cual puede fluctuar el recurso disponible y en ese intervalo el precio sombra es 400. Ahora, ¿qué significa el precio sombra? El precio sombra es la variación. Ojo que digo variación y variación implica que puede subir o puede bajar.
¿Está bien? Es la variación. ¿De quién? Del valor objetivo. Regreso a mi modelo. Es la variación de esta celda roja, que en este caso es la ganancia total. Muy bien. Es la variación del valor objetivo cuando puedo disponer de una unidad más del recurso. Me explico. ¿Recuerdan que esta máquina era prestada? La máquina de corte. Imagínense que teníamos a disposición nuestra 51 horas de este recurso a la semana. Imaginemos que el dueño de esta máquina, que solía recogerla siempre a las 4 de la tarde, ese día llegó a las 5, una hora después. Por lo tanto, esa semana no la usaste 51 horas, sino la usaste 52. Lograste trabajarla una hora más. Bueno, el modelo te está diciendo que esa hora adicional, la número 52, le está generando a tu negocio $400 más de ganancia. Y si te la quedas 2 horas más, bueno, será $800, 2 por 400. Y si te la quedas 3 horas más, 1200 y así sucesivamente. ¿Hasta el infinito? No. Aquí entra a tallar el límite superior o el permisible aumentar. Cada una de las siguientes 13 horas te va a pagar $400. Cada una de ellas. La pregunta es, ¿qué pasa en la hora 14? Bueno, en la hora 14 el informe te está diciendo que ya no va a ser $400, va a ser otro valor. Ahora, podemos asumir que va a ser un valor menor. ¿Por qué? Porque como el recurso se está volviendo cada vez más abundante, es lógico pensar que su retribución sea cada vez menor. Pero cada una de las siguientes 13 horas que logremos conseguir este recurso, cada una de ellas nos va a dar $400. Por encima de la hora 14, por encima de la hora 64 en total, ya no va a ser 400, va a ser un valor menor. Para conocer ese nuevo valor, habría que volver a correr el modelo, volver a pedir el informe de sensibilidad para ver cuánto sale. ¿De acuerdo? Para abajo es exactamente lo mismo. Sigo con mi ejemplo. Esta máquina es prestada. El dueño que estaba acostumbrada a recogerla a las 4 de la tarde, ese día llegó a las 3. No tienes que quejarte porque es prestada. ¿Ok? Entonces se la llevó una hora antes. Ahora es -1. ¿Ya no lo pudiste trabajar 51 horas esa semana? Solo 50. Perdiste una hora. ¿Qué impacto tiene en tu negocio esa hora que has perdido este recurso? $400. -1 por 400, menos 400. Tu ganancia va a caer en 400. Y si las pierdes 2 horas, 800. Si las pierdes 3 horas, 1200. Y así sucesivamente. ¿Hasta el infinito? No. Cada una de las siguientes 27 horas que pierdas de este recurso, cada una de ellas le va a restar a tu negocio $400. Cada una de ellas. La pregunta es qué pasa en la hora 28 o por debajo de la hora 24 en total. Bueno, por debajo de ese límite el precio sombra ya no va a ser 400. Ahora, puedo presumir que va a ser más. ¿Por qué? Porque el recurso, al volverse cada vez más escaso, evidentemente promueve y motiva que su retribución sea mayor. Entonces no será 400, será un valor mayor. Y para saber cuánto podría ser, sencillamente hay que volver a correr el modelo. Por lo tanto, la reflexión es bastante clara o clara. Si tuvieras que alquilar este recurso, horas de máquina de corte, ¿cuánto debieras pagar por cada hora de alquiler? Como máximo $400, ¿verdad? Porque tú sabes que el aporte al negocio de este recurso es $400 por hora. Entonces, si en alguna circunstancia tienes que disponer de este recurso, tu referencia, tu precio sombra, será $400. De ahí hacia abajo podrás negociar, pero tendrás una referencia clara de cuál es el aporte a tu negocio de este recurso
en particular. ¿De acuerdo? Y claro está, puedes hacer este análisis para cada una de las restricciones. Por ejemplo, para la camioneta. En la camioneta, el precio sombra es 2.800. Quiere decir que por cada metro cúbico adicional que logres de camioneta, vas a obtener $2.800 en ganancia. ¿Ah? Por cada metro cúbico adicional. Ya dejo a tu reflexión qué decisión debieras tomar con respecto a esta camioneta, de que es prestada, no nos pertenece. Pero si por cada metro cúbico adicional obtengo $2.800, es un claro indicativo de que algo tengo que hacer de cara a maximizar mi ganancia. Y finalmente, los precios sombra, que son cero, fundamentalmente surgen cuando existe holgura. Me explico. Por ejemplo, para la máquina de moldeo teníamos 115.5 horas disponibles y estamos usando 77.4. Entonces no estamos usando todas. Por lo tanto, la retribución por una hora adicional de este recurso es cero. La reflexión es muy sencilla. ¿Para qué quieres más del recurso moldeo si todavía no estás utilizando el total que tenías disponible? Por lo tanto, te está diciendo que esto podría incrementarse infinitamente. Esta expresión 1e más 30 es la forma de Excel de decirnos infinito. Puede incrementarse hasta el infinito y siempre va a ser cero porque no estás usando todo lo que tienes disponible. Pero si se reduce en 38 horas, si se reduce en 38 horas, ahí sí empezará a surgir un precio sombra porque el recurso se ha vuelto escaso y su retribución pasa a ser significativa. ¿De acuerdo? Entonces, a repasar la lectura de este informe de sensibilidad, a practicar también el tomar decisiones con esta clase de información. No lo vamos a dejar aquí, vamos a dar un paso más en nuestro plan de análisis. Teníamos 3 elementos, ya vimos los resultados generales, acabamos de terminar de ver el informe de sensibilidad con el Solver y ahora vamos a aplicar una herramienta muy interesante, muy potente para profundizar el análisis. Me refiero al Solver Table. Así es que vayamos por este nuevo camino.